Buenos días a todos, ¿cómo están? Por favor, indíqueme si se escucha claramente. Buenos días, ¿cómo están? Alguien que me confirme el sonido, si está bien. Buenos días, profesor, ¿y se escucha? Buenos días, Daniela, gracias. Ok, vamos a empezar rápidamente porque el tiempo igual transcurre. Voy a, en principio, compartir el sílabo. Sí, lo tenemos aquí. Y en esta clase, en esta sesión que corresponde, mejor dicho, a la semana actual, acá vamos a ver, nos toca esto, ¿no? Empezamos la tercera unidad. Nos toca funciones de la hoja de cálculo Excel. Es decir, en estas sesiones, en realidad tenemos dos clases, ¿no? Fíjense, vean la pizarra, la pantalla, y tenemos, ¿no? Estamos en esta clase, está resaltado en rojo y vamos a ver. La siguiente sesión no hay actividad laboral, no hay actividad académica. Ha sido declarado feriado no laborable. ¿No? La subsiguiente también dice, sin actividad, feriado no laborable. Y lo único que quedaría aparte de esta sesión es ya la del próximo año, ¿no? Entonces ahí tendríamos que revisar las medidas de centralización y dispersión, no cuadros estadísticos y diagramas en Excel. Entonces lo que vamos a hacer ahora es desarrollar este tema, medidas de centralización, en esta sesión. ¿Ya? Al mismo tiempo que hablamos de las funciones de hoja de cálculo Excel, vamos a hablar puntualmente de las medidas de centralización ya en Excel. Así que la sugerencia es que tengan todos habilitada una hoja de cálculo Excel. Ya, y vamos a practicar, porque esto en realidad es instrucción y práctica nada más, no hay nada que, digamos, en principio no hay nada que analizar, etcétera, no, simplemente es utilizar una herramienta nada más. ¿Ya? Bueno, dicho eso, vamos a ir a compartir este material. En primera instancia vamos a usar, a ver, un segundito, acá. Ya que todos tengan habilitado así una hoja Excel. Listo, entonces si ya lo tenemos, vamos a ver lo siguiente. Esta es la hoja Excel. Y ustedes saben que esto es inacabable, ¿no? Hay funciones para muchas disciplinas, especialidades, etc. Y eso podemos averiguarlo aquí, ¿no? Vean el cursor de mi computadora, es decir, vamos a ver, vamos a usar este comando, ¿ya? Y procedo. Si lo marco, entonces va a aparecer aquí, pueden ver las funciones, ¿no? Aquí tenemos, en términos generales, dice aquí está lo usado recientemente. Las usadas recientemente, mayúscula, texto, suma, promedio, sí, hipervínculo, contar, etc. Entonces yo puedo seleccionar desplegando, hay varias opciones, ¿no? Si selecciono todo, ahí está todas las funciones, ¿no? En orden alfabético. Entonces, imagínense
conocer todas estas funciones y al mismo tiempo usarlo cotidianamente es complicado. Lo que normalmente se hace es, desde el punto de vista de la especialidad, aquí tengo instrumentos financieros, ustedes por su carrera ya deben saber, por ejemplo, de amortizaciones, de cupones, digamos, de letras, interés simple, compuesto, acumulado, efectivo, nominal, al rebatir, etcétera, ¿no? Todas estas herramientas financieras, ¿no? El BAN, el TIR, etcétera, etcétera. Bonos, bueno, todo lo que tenga que ver con matemática financiera. Pero nosotros estudiamos estadística, así que vamos a ver si es que hay funciones de estadística, y efectivamente aquí hay estadísticas. Y también hay una serie de instrumentos, ¿no? Nosotros hemos revisado digamos, temas de estadística, de manejo de datos desde el punto de vista de la centralización, las medidas de centralización, hemos estudiado 3, ¿no? La media aritmética, la mediana y la moda. Y desde el punto de vista de los datos dispersos, las medidas de dispersión, hemos utilizado la varianza, la covarianza, coeficiente de correlación, etc. Entonces, esos están aquí. Y eso es lo que vamos a usar ahora. Ya no vamos a usar la calculadora. Vamos a hacer todo lo que hemos hecho en la primera unidad, por ejemplo, en 5, en 6 clases, vamos a hacerlo seguro que en 5 minutos, ¿no? Entonces, para eso necesitamos atención y tengan a su disposición esta hoja. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Tengo la hoja de cálculo. Voy a dejar de compartir esto y vamos a presentar el ejercicio, ¿no? Entonces, veamos aquí. Dice estadística, en este caso estamos viendo este tema, ¿no? Medidas de centralización en Excel. ¿Ok? Medidas de centralización. Utilizamos este ejemplo. ¿Ok? Nos vamos a referir a este ejemplo. Dice, medidas de centralización en Excel, media, mediana y moda con datos sin agrupar. Recuerdan que la primera práctica que hacíamos de media, mediana y moda era con datos sin agrupar, es decir, datos aislados, ¿no? Hacíamos nuestro ejercicio con 5 datos, etc. Después, poco a poco, incrementamos y vimos la necesidad incluso de agrupar los datos. Era otra forma de calcular estas medidas, pero ya con datos agrupados. Entonces, hoy día vamos a ver los dos casos, ¿no? Con datos sin agrupar y con datos agrupados. En algún caso vamos a tener que recordar las fórmulas, etc. ¿Ya? El caso es el siguiente. Puntualmente, dice, se considera una muestra de 50 puntajes de examen final del curso de estadística básica. Ya, aquí están. Estas son las, digamos, las 50 notas, ¿no? Yo me las he inventado, ¿listo? Entonces, y dice que con el uso de la hoja de cálculo Excel, determinar la media, la mediana y la moda. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a hacer, considerando de que es con datos sin agrupar. Datos sin agrupar. No vamos a utilizar de primera instancia estos intervalos o clases, simplemente los datos, nada más. En la columna principal usamos los datos, nada más. Cuando utilizamos clases o intervalos, cuando hay datos agrupados, ¿no? Y eso vamos a ver después. Hoy día, ¿no? En la sesión de hoy día, pero después. Bueno, dicho eso, vamos a ver, tenemos el caso y vamos a otra vez dejar esta hoja y vamos a usar ya la hoja de cálculo. Ok, ya lo tenemos. Y aquí está el ejercicio, ¿no? Aquí dice, como pueden ver, aquí dice examen final de estadística básica, las notas, las 50 calificaciones. Supuestamente son 50 estudiantes. Entonces, de primera instancia, fíjese, yo quiero calcular la media,
la mediana y la moda. Hay funciones, ¿no? Yo voy a utilizar esta celda que está en color marrón, ¿cierto? Para calcular, ¿listo? Entonces, ¿qué se hace? Ustedes ya saben, seguro. Para utilizar una función que hay que hacer. Escribo igual, ¿listo? Y luego digito ¿qué quiero? Media, pero en Excel no se llama media, se llama promedio. Entonces voy a escribir promedio y ya va a salir, ¿no? Escribo las primeras 4 letras de promedio y sale resaltado en celeste la función promedio. Lo pueden apreciar en pantalla. Entonces, ¿qué hago? Hago doble clic ahí en promedio y se activa la función. Y ahí nos dice la sintaxis, es decir, el orden de acciones que tengo que hacer. Dice número 1, número 2, número 3, me está diciendo que debo marcar todos los números para calcular el promedio. Entonces, ¿qué hago? Si ya está activado, con el cursor marco todos los datos. Marco los datos, cierro paréntesis, enter y ya está el promedio. Ya está la media aritmética. Ya no tengo que estar en una calculadora sumando 15 más 12 más 13 más 15 más 11, bla, 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 todo entre 50, no. Para eso el Excel tiene la función de promedio. ¿Ya? Fíjese cuánto nos toma. Escribo igual, pongo promedio, doble clic, marco los datos, cierro paréntesis, enter y hasta el promedio. Ya está la media aritmética. ¿Ya? Después vimos la mediana. La mediana. Habíamos dicho de que Excel tiene funciones, ¿cierto? Entonces, mediana voy a poner igual, ¿no? Igual, voy a escribir mediana y va a aparecer aquí al final mediana, ¿no? Que no está resaltado en celeste. Voy a posicionar el cursor en mediana y ahí hago doble clic. Y se activa la función mediana. ¿Qué dice la sintaxis? Dice que simplemente hay que marcar todos los números, igual que como hicimos con la media, con el promedio. Marcamos todos los números, cierro paréntesis, enter y ya está la mediana. ¿Ya? Así de sencillo. Igual, escribo mediana, doble clic en mediana, se activa, marco los datos como me pide, cierro paréntesis, enter y ya está la mediana. Después me dicen, calcule usted la moda. Entonces, moda. Igual, ¿hay función de moda? Sí, voy a revisar. Igual, moda. Y efectivamente hay la función moda. Entonces, doble clic en moda. Se activa. Igual me dice, marque todo el rango. Entonces, marco el rango, cierro paréntesis y ya está la moda. Ya, si me dan un ejercicio así, en un examen, me dicen, a partir de estos datos, usted calcule media, mediana y moda. ¿Cuánto me voy a demorar? Media. Inmediatamente digo a paréntesis, y no es media, se llama promedio. Recuerden, doble clic, el rango, encierro, ya tengo el promedio. Luego me dicen la mediana, igual, mediana, doble clic, rango, cierro paréntesis, enter, y ya está la mediana. Ahora me dicen moda, igual pongo igual, escribo moda, doble clic en la función moda, lo activo, me dice que solo marque el rango, cierro paréntesis y ya está. Entonces le digo, profesor, me he tomado 15 segundos y ya hice los 3 cálculos. Póngame 20, ¿cierto? Profesor, Sí, disculpe. Soy Daniela. Daniela, dígame. Acabo de recibir una llamada de mi padre. He tenido una emergencia por mi hermano y se me ha salido del Zoom, pero me he quedado donde dice la mediana. ¿Me puede explicar esa parte, por favor, profesor?
Ah, sí, con mucho gusto, ¿ya? A eso iba. Si es que... Sí, dígame. Es que había recibido una llamada de emergencia y me he desconectado. Ya, dime, ¿vas a continuar en la clase o vas a retirarte? Se escucha entrecortado, repítelo por favor, o si no, por el chat, dime. De que de eso me va a volver a llamar, por eso quiero que me explique un ratito más. Ya, muy bien, lo hago, ¿ok? Para todos. Ya, Decía ok, profe. que Excel, ojito a la pantalla, Excel tiene funciones, ¿no? Estadísticas. Y para nuestra suerte tiene lo que me piden en el ejercicio que calcule la media aritmética, la mediana y la moda, esas funciones tiene Excel, así que no me hago problemas. Lo único que tengo que tener presente es que no aparece como media en Excel, sino como promedio. La media aritmética en Excel se llama promedio. Ya, no se olviden. Entonces, ¿qué hago? Ya no necesito usar la calculadora. Me posiciono en cualquier celda donde quiero que salga el resultado, ¿cierto? Por ejemplo, yo escribo acá, voy a borrar esto, ¿ya? Yo voy a tener lista mi hoja de resultados y voy a escribir, aquí han visto, voy a escribir media, ¿no? Aquí está media, después voy a calcular mediana y después voy a calcular moda, digamos. Entonces, ¿dónde va a estar? Aquí. Listo. Entonces ya tengo dónde poner los resultados, yo que ya sé dónde quiero, en qué celda salga, entonces yo quiero que sea aquí el promedio. Me posiciono ahí, escribo, primer paso, igual. ¿Listo? Y luego escribo, acuérdense que media en Excel es promedio. Entonces escribo promedio, si quieren con todas las palabras, con todas las letras, mejor dicho. Y aparece ya las funciones, ¿no? Dice, resaltado en celeste aparece promedio, luego la función promedio sí, la función promedio sí conjunto, la función promedio A, etc. Lo que yo quiero es el promedio simple nada más, entonces que está resaltado con celeste. Posiciono el cursor ahí y hago doble clic en promedio, 1, 2, listo. Y se activa la función. Se activa la función promedio y me dice entre paréntesis qué tengo que hacer para calcular el promedio. Me dice, usted ponga el dato 1, después coma, el dato 2, el dato 3, todos los datos. Y lo cierre en paréntesis, me está diciendo. Entonces, ¿qué hago? Marco pues todos los datos. Ya los marqué. Es decir, los datos de la E5 hasta la I14, dice, ¿no? ¿Y qué hago después? Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Y luego Enter. Y ya tengo el promedio. ¿Listo? Ahora me toca calcular mediana. De eso era la pregunta. Exactamente igual el procedimiento. Primero digito igual. Luego escribo mediana. Y me aparece la función mediana resaltado en azul. Y hasta el concepto, ¿no? Dice, devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. ¿Qué hago? El cursor, hago doble clic donde dice mediana. Y se activa la función mediana. Y aparece la sintaxis, el orden de las acciones que tengo que hacer en Excel para calcular la mediana. Es simple, me dice que marque todos los datos, nada más. Entonces yo marco todos los datos. Igual que cuando hice al calcular el promedio. Cierro paréntesis, Enter, ya está la mediana. Después me dice calcule la moda, igual, ¿no? Yo quiero que en esta celda, aquí salga el resultado de la moda, ahí escribo igual, escribo moda, y efectivamente hay la función moda, pero aquí dice moda 1, eso no quiero, moda varios, no quiero, solo moda. Entonces, donde está moda, ahí hago doble clic y se activa la función moda. ¿Cuál es la sintaxis? Me dice igual, marque todos los datos nada más. Marco todos los datos, cierro paréntesis, Enter y ya salió la moda. Ya, nada más. Así de sencillo. ¿Cuándo? Cuando me dan un conjunto de datos. Ya no necesito hacer más operaciones. Uso las funciones
Aquí están viendo, aquí dice función promedio. Aquí en la barra de fórmulas arriba estoy marcando promedio. ¿Y qué dato es este? El segundo. Barra de fórmulas acá arriba, mediana, es la mediana. ¿Qué más? Aquí, ¿qué función estoy utilizando? La función moda. Entonces ya está. Lo que me han pedido que calcule la media, la mediana y la moda, ya los tengo. Que he utilizado funciones en Excel. Pero también puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Como yo sé la fórmula, yo sé que el promedio es la suma de todos los datos, recuerdan, 15 más 12 más 13 más 15, sumábamos todos estos datos y lo dividíamos entre el número de datos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Digamos aquí, voy a poner suma, voy a sumar todos estos datos. ¿Cómo sumo? Ahí la función suma. Entonces, igual me posiciono en esta celda, escribo igual, pongo suma y me aparece la función suma, doble clic. Igual me dice marque todos los datos. Ah, pues marco todos los datos. Cierro paréntesis, enter, y me sale 706, la suma de todas estas notas. Y como el promedio es la suma de todos los datos entre el número de datos, ¿cuántos datos son? Son 50. Entonces aquí voy a calcular en esta celda de color, digamos, amarillo, ahí voy a calcular el promedio, pero sin la función promedio. Con la fórmula, era la suma de los datos entre el número de datos. Aquí ya tengo la suma de datos. Entonces aquí voy a hacer esto, más suma de datos entre, ¿cuántos datos eran? 50. Y me sale los 14, 12, que es el promedio. Entonces, dos formas, ¿no? Directamente con la función promedio o aplicando la fórmula, la sumatoria de los datos entre el número de datos. Primero sumo los datos con la función suma y como ya sé que son 50, ¿ok? Entonces lo divido entre 50 y me sale el promedio. Ahora, sin utilizar la función mediana, ¿cómo calculo la mediana? Para eso, pues es la teoría, pues, ¿no? Digo, mediana. ¿La mediana qué es? Es el número que está en la mitad. O sea, el número que divide a los datos en dos partes iguales. Entonces, hay dos situaciones. ¿Recuerdan? Cuando los datos son número par y cuando los datos son número impar. Cuando los datos son número impar, entonces es fácil, elegimos el del medio, nada más. Pero cuando es un número par, ¿qué hay que hacer? Los dos datos del medio, ¿recuerdan? Los sumamos y sacamos el promedio de esos dos. Esa es la mediana. Así dice la fórmula. Ya lo entendí. Entonces, ¿qué hago? Hago esto, bueno. De todo este cuadro tengo que ordenarlo de menor a mayor, ¿cierto? 5, hay 2 8, hay un 9, hay 2 10. ¿Y de dónde sé eso, cierto? ¿Cómo voy a saber eso? Otra vez voy a estar acá 15 y lo marco. A ver, digamos, el número menos 5. ¿Cuántos 5 hay? Hay uno y estoy buscando. ¿Dónde hay otros 5? Y lo voy tachando para no contar otra vez. ¿Recuerdan que hacíamos eso? Entonces, en Excel hay una función, el contar. ¿Cuántos 5 hay? ¿Cuántos 13 hay? ¿Cuántos 18 hay? Etc. ¿Y qué es lo conveniente? Ordenar, pues, ¿qué notas hay? Hay 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta 20 hay. Entonces, datos, hay esas calificaciones. Entonces, yo quiero saber cuántos 05 hay, cuántos 08 hay, cuántos 09, cuántos 10, cuántos 19, todo. ¿Qué utilizo? Otra columna y utilizo, fíjense, en la barra de fórmulas. Utilizo la función contar si. ¿Ya? Utilizo contar si. ¿Cómo es eso? Fácil, lo borro, ¿cierto? Y voy a hacerlo otra vez. Acá. Estoy posicionando al lado del 5. Quiero saber cuántos 05 hay. ¿Y cómo voy a contar? Ya no marcando aquí nada. Si no voy a decir esto, voy a utilizar otra función, contar sí.
¿Listo? La función contar sí. Igual para funciones escribo igual, escribo contar y aquí aparece contar sí en tercer lugar. Doble clic en contar sí y ¿qué me dice? Primero usted marque el rango, es decir, de cuánto todos los números. Y luego elija el criterio, después de una coma. Ah, pues entonces primero marco el rango, listo. Ya está, ya marqué el rango. ¿Qué me dice ahora? Después del rango, escriba una coma, me dice. Entonces escribo una coma. En algunas hojas Excel piden punto y coma. Ustedes tienen que ver. Aquí aparece en la función donde dice rango. Después de rango hay una coma aquí. Entonces yo voy a utilizar coma. Un segundito. Hola. Ok. Entonces, ya marqué el rango. ¿Qué más me dice? Después de una coma, escriba el criterio. ¿Qué quiere contar? Me está diciendo. Entonces yo quiero contar los 0,5, ¿cierto? ¿Qué hago? Comilla, los que son igual a 5. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Enter. ¿Ve? Ya me dijo que hay un solo 0,5 en todas estas notas. Ahora quiero saber cuántos 8 hay. Igual. ¿Listo? ¿Cuántos 8 hay? Voy a hacer una vez más la demostración. Ya lo voy a borrar y voy a poner ahí. He dicho, voy a poner igual, voy a utilizar la función contar sí. Y me dice en primera instancia el rango, lo marco el rango. Después me dice que ponga una coma y a continuación escribe el criterio. ¿Qué criterio? Quiero contar 0,8, ¿cierto? Entonces, el criterio se pone entre comillas. Entonces, quiero que me busquen, que me cuenten los datos que son iguales a 8. Cierro comillas y cierro paréntesis. Enter, y ya me dice que en todos estos datos solo hay 2 notas 0,8. Igual hago con 9. Contar sí, aquí está en la barra de fórmulas, vean, he puesto contar sí, he marcado todo el rango de la celda E5. Un momentito. Otra vez, desde la celda E5 hasta la I14, es decir, es esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué más hice? Ya marqué de la E5 a I14, después una coma, ahí dice, ¿no? Después del rango escribo una coma, dice, aparece una coma. Ya, escribí la coma, después, ¿qué me dice? El criterio. ¿Y cuál es el criterio? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quiero que Excel cuente? Yo quiero que cuente todos los números que son iguales a 9, a 0,9. Entonces, ¿cómo lo pongo? Comillas, el signo igual, el número 9, la nota que busco, cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces ya me sale que en este rango, en estas 50 notas, solo hay un 0,9. Y así voy, ¿no? ¿Cierto? Con el 10. ¿Cuántos 10? Hay 2 10. ¿Cuántos 11? Hay 2 11. ¿Cuántos 12? Hay 4 12. ¿Cuántos 13? Hay 8 13. ¿Cuántos obtuvieron 14? 11 estudiantes obtuvieron 14. ¿Cuántos obtuvieron 15? 4. ¿Cuántos 16? 4. ¿Cuántos 17? 1 solo. ¿Cuántos 18? 5. ¿Cuántos 19? 3. ¿Cuántos 20? 2. Por si acaso hago una suma, ¿no? Tiene que ser 50, ¿ve? Y me sale 50. Utilizo la función suma. He sumado de la L2 a la L15. Es decir, esto es L2, ¿no? Y esto es L15. Entonces sumado y me sale 50. Está muy bien entonces. Pero para hallar la mediana, me han dicho, de esas 50 notas, el que está al medio, es decir, la nota 25. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, tengo que escribir todas mis notas en orden. ¿Cuántos 5 hay? Un 5, entonces pongo un 5.
A continuación, ¿qué sigue? 8. ¿Cuántos 8 hay? Hay 2. Escribo 8 y 8. ¿Cuántos 9? 1. Entonces escribo un 9. ¿Qué nota es siguiente? La nota 10. ¿Y cuántos 10 hay? 2. Entonces escribo 10 y 10. ¿Cuál es la siguiente nota? 11. Listo. ¿Cuántos 11 hay? 2. Entonces 11 y 11. ¿Cuántos 12 hay? 4. 12, 12, 12 y 12. Y así voy extendiendo pues mis 50, pero no necesito escribir las 50 notas. Acuérdense que la mediana es la nota que está al medio, es decir, la nota, si pongo la nota 25, antes de la 25 hay 24 notas y después de la 25 hay 25 notas, no es la mitad. Antes y después tienen que dar la misma cantidad. ¿Por qué? Porque es número par, 50 es número par. ¿Y qué hacemos? Tomamos las dos notas del medio. ¿Ok? Tomamos 25 y 26. Cosa que antes de 25 hay 24 notas. Después de 26 hay 24 notas. Entonces justo estamos en el medio. Yo necesito la nota 25 y la nota 26 y saco el promedio. Entonces aquí empieza en la fila 2. Entonces tengo que buscar la nota que está en la fila 26. 26 y 27. 14 y 14. 14 más 14, 28. Entre 2, 14. Ya pues la mediana es 14. Igual que obtuvimos con la función mediana. Pero aquí, para este 14, ya no, como pueden apreciar, solo escribí 14. En cambio, aquí este 14 lo calculé mediante la función mediana. ¿Eh? ¿Y cómo determiné este 14? Hice esa interpretación de la pregunta, ¿no? Mejor dicho, del concepto de mediana. Mediana es el número que está en el medio de todos los datos. Para eso tengo que ordenarlos de menor a mayor. Ahora, otra vez tengo que contar, la nota mínima es 5. ¿Cuántos 5 hay? Bueno, hay 6, no hay 6. Hay 7, no hay 7. 0,8 sí, hay 1, hay 2, etcétera. Otra vez tengo que estar contando como en la primera unidad, ¿cierto? No, ya no, con Excel ya no. Utilizas funciones. ¿Qué función he utilizado? La función contar sí. Entonces ya tengo. ¿Cuántos 17? Es un 17. ¿Cuántos 14? Es un 11, 14, etcétera. Ya lo tengo. A esto se llama frecuencia, ¿recuerdan? Y está en este cuadrito, ¿no? Aquí. Esto lo he trasladado aquí, a mi tabla de frecuencias, como hacíamos, ¿no? Entonces, primero escribíamos los datos y luego decíamos la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite ese dato? ¿No? Y como ya sé cuántas veces se repite, y por concepto sé que la mediana es el número que está en el medio de los datos, es decir, a la mitad de 50, de tal manera que antes de ese número haya igual cantidad de datos y después haya igual cantidad de datos, y eso no se va a ver en un número par, digamos, aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 4, 5 voy a poner. ¿Cuál es el número del medio? El 3. ¿Por qué? Porque antes del 3 hay dos números y después del 3 hay dos números. Así que la mediana es 3. Pero ¿qué tal si hay 6? ¿Cuál es el del medio? El 3, no, porque antes del 3 hay dos datos y después del 3 hay tres datos. O sea, el 3 no está a la mitad. Entonces el 4 tampoco, porque antes del 4 hay tres datos y después del 4 hay dos datos. ¿Y por qué sucede eso? Porque es número par los datos. ¿Y cómo se determina la mediana en número par de datos? Se eligen los dos del medio. Voy a elegir 3 y 4. De tal manera que antes de 3 hay dos números y después de 4 hay dos. Entonces estos dos datos, 3 y 4, están a la mitad. ¿Qué hago? El promedio, pues 3 más 4, 7. Entre 2, 3.5. La mediana aquí es 3.5. Perdón. 3 más 4, 7. Sí, 3.5.
¿Listo? Es lo que hemos hecho aquí. Hemos dicho 50, pues voy a tomar el dato 25 y el dato 26. Entonces, aquí he empezado desde el 2. Entonces, tengo que usar 26 y 27. Entonces, ¿cuáles son? He ordenado en función a que me dice las frecuencias, no cuántos son. Acá hay 8 notas 13. Entonces, te voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 13. ¿Llego a la mitad? No, todavía necesito los datos 26 y 27. Entonces, ¿cuáles son? Tengo que seguir sumando. Pues después de 13, ¿qué queda? 14. ¿Cuántos 14 hay? 11. Ah, pues me paso, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 se tiene que utilizar y suficiente con eso. Ya tengo el dato 26 y el dato 27. Pero como hemos empezado en la celda 2, entonces para nosotros es el dato 25 y el dato 26. ¿Qué hago? Sumo los dos y lo divido entre 2. 14 más 14, 28. Entre 2, 14. Por eso la mediana es 14. Ya está. Ya, exacto, Daleska y los demás estudiantes. Les sugerí que tengan a la mano una hoja Excel y repitan lo que estoy haciendo para entender y luego practicar con fines de aprendizaje, ¿ya? Me está pidiendo que repita y voy a repetirlo con mucho gusto. ¿Listo? Ya. Entonces, Profesor, sí, José Manuel, te escucho. profesor, buenos días. ¿Y cómo podemos utilizar lo que es donde dice ordenar y filtrar? Yo he probado de otra manera en donde podemos ordenar y Ah, ordenar sí, ordenar de mayor a menor y ya de frente. Ya claro, o ve. sea, exacto, tienes razón, José Manuel. Hay muchas formas, hay muchas funciones, ¿no? Una de ellas es la que menciona José Manuel, el ordenar. ¿Ya? Esto es lo que he hecho. Este orden, ¿cómo lo he hecho? Primero he calculado las frecuencias y luego he digitado uno por uno, ¿no? Lo más sencillo que puede haber. Pero Excel tiene otras funciones que me pueden ayudar. ¿Listo? Entonces, ustedes utilizan la función que más dominen, que más conozcan. Igual les va a salir, porque la hoja de cálculo nunca se va a equivocar. Si hay un error es porque quien lo ha utilizado se equivocó. ¿Listo? Entonces, por ahora estoy presentando este instrumento y en el chat me están consultando cómo utilizo la función contar sí. Porque yo necesito saber las frecuencias, ¿cierto? Necesito saber cuántas veces se repite cada nota. ¿Listo? Entonces, estamos. Buen aporte de José Manuel. Tengan en cuenta, no solo se va a usar la función que estoy utilizando, hay otras funciones. ¿Ya? Y para eso hay que estar revisando, pues, de tal manera que ustedes determinan qué función les es más fácil usar y optan por esa función. ¿Ya? Por ahora, antes de que se me vaya esta solicitud, si no me olvide de que repita esto de contar sí, había dicho el procedimiento así. Para mí, el procedimiento, ustedes pueden tener otro procedimiento. Dije Dime, primero dije, espérate, es que mis clases. a ver, el micrófono, José Manuel, tienes que desactivar. Ya, fíjese, nosotros necesitamos hacer tabla de frecuencia, ¿cierto? Porque se repiten los datos. Y nosotros sabemos hacer nuestra tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, ¿qué hacíamos? Decíamos, ya, no hay problema, José Manuel. Decíamos lo siguiente. Vamos a tener que en una columna de datos, aquí datos, vamos a ordenar los datos de menor a mayor. En este caso, como son notas, vamos a ordenar las notas que hay aquí en este cuadro, vamos a ordenarlo de menor a mayor. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra tabla de frecuencias. Vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces ya tengo las notas. Ahora quiero saber cuántas veces se repiten aquí cada nota.
Y ese cuántas veces se repiten, eso se llama frecuencia absoluta de cada dato. Entonces hago mi columna de frecuencias absolutas. Antes, ¿qué hacía? Tenía que contar, ¿cierto? ¿Cuántos 5 hay? En todas, bueno, acá no hay 5, no hay. Aquí hay un 5 y recuerdan que hacía así. Recuerdan que tenía que estar marcando, tachando para no olvidarme de ningún dato. Entonces yo decía, hay un 5. Listo. ¿Cuántos 8 hay? Hay 8, aquí hay un 8 y aquí hay otro 8. Hay 2 8. Es lo que hacía, ¿recuerdan? Entonces, para evitarme eso, yo voy a utilizar en este caso la función contar sí. ¿Ya? Y ahí va la respuesta a esta petición por el chat, que repita cómo es esto de contar sí. Entonces, como ya ordené, si quieren acá, ¿cierto? Acá no hay problema. Ya ordené en mi columna de datos las notas de menor a mayor. Ahora, aquí lo he digitado nada más, como pueden apreciar, he puesto 1 nada más. Pero puedo borrar ahí y ahí utilizar contar sí. Entonces me posiciono en la celda contigua al dato 5, en la columna de frecuencia absoluta, y ahí pongo igual, escribo contar sí, aquí está, doble clic, y me dice primero marque el rango, marco el rango, después dice escriba una coma, después me dice escribe el criterio, y el criterio, o sea, criterio significa qué es lo que quiero escoger, qué es lo que quiero contar. Específicamente qué. Yo quiero contar los 0,5, ¿cierto? Entonces, el 5 para mí va a ser el criterio que busco. Voy a abrir comillas, voy a poner que sean los datos iguales a 5. Cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Ya me salió 1. Pero ya no digitado. Fíjese en la barra de fórmulas cómo salió ese 1. He utilizado la función contar sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Igual hago con cuántos 8, cuántos 9, cuántos 10. A ver, vamos a calcular, digamos, quiero saber cuántos 14. ¿Ya? Voy a borrar este 11 aquí. Quiero saber cuántos 14 hay. Me posiciono en la celda donde quiero que aparezca el dato. Escribo igual. Escribo contar sí. Lo encuentro. Doble clic. Activo la función contar sí y me dice marque el rango, marco el rango. ¿Qué más me dice? Escriba una coma, luego escribe el criterio. ¿Qué es lo que está buscando? Estoy buscando las notas 14. Entonces abro comillas y pongo todos los datos que sean iguales a 14. Cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Entonces me está diciendo que hay 11 notas 14. Profesor, disculpe, yo hago el mismo procedimiento todo y en Excel me sale, por ejemplo, hay un problema con esta fórmula y está de igual manera que el que usted está haciendo. Es que suele suceder de que, digamos, por defecto, algunas celdas tienen una función diferente. A veces te va a salir de repente algunos símbolos que no conoces, etc. Entonces, no es que hay un error, sino, Sí, profesor. también puede ser esto, lo que me están diciendo por el chat. Acá, por ejemplo, Dalesca ve la barra de fórmula de la pantalla. He puesto después del rango de la E5 a la I14, yo he puesto una coma, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí aparece, después del rango aparece una coma. Pero puede ser que en tu caso no aparezca coma, aparezca punto y coma. Entonces tienes que escribir punto y coma. A ver, inténtalo ahí, de repente ahí está el problema. Sí, ya lo solucionaste. Perfecto. ¿Listo?
Entonces puede haber esa inconsistencia. También puede haber lo que estaba comentando. En una celda puede estar predeterminada otra función. Entonces, por más que haga lo que haga, digamos, yo escribo acá 4 menos 8, voy a poner, menos 8. Por decir, ¿qué me va a salir? La fecha, 4 de agosto. Pero yo quiero que aquí salga 4 menos 8. ¿Qué hago? Otra vez lo borro. Digo, a ver, 4 menos 8. Otra vez 4 de agosto me sale. ¿Qué hago? ¿Cierto? Es que aquí arriba, vamos a ver. Ah, otra vez me salí. Disculpen. A ver. Decía aquí arriba. Aquí, donde dice personalizada. Ahí tengo que corregir. ¿Ya? Ahí es donde tengo que corregir ese detalle. ¿Qué pongo? A ver, fíjense, ¿qué es lo que haría? A ver si me ocurre. Aquí donde está, me sale 4 de agosto. Yo quiero poner 4 menos 8, nada más. Entonces lo suprimo, en esa misma celda lo programo, ¿no? Lo pongo acá, por ejemplo, que aparezca como texto, como lo estoy escribiendo. Entonces voy a poner texto. Ya, la activé texto acá. Entonces voy a probar 4 menos 8. Ya me sale 4 menos 8, ¿ve? Ya no sale 4 de agosto. Entonces a veces suele haber en una celda ese detalle. Tienen que verificar. En el caso de Dalesca, el problema fue de que en vez de coma, en su hoja Excel tiene que estar punto y coma. ¿Listo? Entonces ya está. Eso es lo que hacemos, ¿ya? Por concepto ya sabemos que es mediana. Habíamos dicho el número que está al medio de todos los datos, ¿cierto? ¿Y cuál es la moda? Por concepto ya saben, la moda es la nota que más se repite, el dato que más se repite. Entonces, para eso ya tengo mi tabla de frecuencias, ¿cierto? ¿Qué nota se repite más veces? 11 veces se repite la 14. Entonces, acá yo le escribo fue 14, la moda es 14. Determiné 14 con la función moda. ¿Ya? Y aquí determiné 14 así por el método OBC, ojo de buen cubero, ¿listo? ¿Ok? Ahí está. He visto, por concepto, yo sé que la moda es el dato que más se repite y aquí ya lo tengo, ¿no? ¿Cuál dato se repite más? 11 veces. ¿Cuál se repite 11 veces? 14. Entonces acá ya pongo moda 14. Profesor, ya tengo los resultados, póngame 20 y ya está. Entonces, hemos visto, jóvenes, hemos visto lo siguiente, ya para recapitular. Hemos calculado media, mediana y moda, aquí con función media, mediana y moda. Y aquí hemos calculado también media, mediana y moda, pero ya no con las funciones, sino con la interpretación de las fórmulas. Con la interpretación de los conceptos. Por ejemplo, ¿qué es moda? Es el dato que más se repite. Busco cuál más se repite. 11 veces se repite la 14. Y moda es 14, ya está. Ya no utilicé ninguna función. ¿Por qué? Porque ya entiendo qué es moda, pues ya entiendo qué es mediana. ¿Y cómo he hecho el promedio? Entiendo que el promedio es la suma de todos los datos, ¿cierto? Entre el número de datos. Entonces, ¿cómo ha calculado? Primero he sumado los datos. ¿Y cómo ha sumado? Con la función suma. ¿Y qué le salió? 706. ¿Y qué ha hecho? Lo he dividido entre 50. ¿Y dónde está? Aquí. Aquí en esta celda, lo marco y aquí aparece K20 entre 50. ¿Y qué es K20? Aquí está, es 706. ¿No? Entonces, sin función, sin utilizar la función, también determiné que era 14,12 la media. Esto con datos sin agrupar. Cuando nos dan, ojo, cuando nos dan, digamos, en un trabajo o de repente en un examen, nos dan un cuadro de datos nada más, ¿no? Así, nos dicen, de estos 50 datos, usted calcule media, mediana y moda. Listo. Pero, ¿qué pasaría, ojo, qué pasaría si no me entregan este cuadro? Me entregan así, me entregan una tabla de frecuencias.
Me dicen, de esto calcule usted la media, mediana y moda. Ah, pues igual, como yo ya entendí, estos son los datos, las notas, y estas son cuántas veces se repite cada nota. Eso se llama el primero, esto se llama dato, y lo hago mi tabla de frecuencias, ¿cierto? Entonces primero hago mi columna de datos, ahí traslado. 5, 8, 9, 10 hasta 20, listo. ¿Qué datos más me dieron? Me dieron estos datos, me dijeron a continuación cuántas veces se repite cada nota. ¿Y qué se llama eso? Eso se llama frecuencia. Ah, pues en mi tabla de frecuencias hay también una columna para frecuencias. Entonces, como me dieron así, lo copio tal cual, ¿no? Esto mismo. Y a partir de ahí, ¿cómo calculo el promedio aquí cuando me dan frecuencias? Ya no es la suma de datos, pues, entre el número. ¿Cómo sumo los datos? Si no me han dado los datos en el cuadro, o sea, no me han dado estos datos en el cuadro. Me han dado cuántas veces se repite cada nota, nada más. Entonces, recuerdo, cuando son con frecuencias, los datos sin agrupar, cuando son con frecuencias, recuerdan en la primera unidad, lo que tengo que hacer es multiplicar el dato por su frecuencia. Entonces voy a hacer una columna, voy a sumar una columna que sea dato por frecuencia absoluta. Entonces lo realizo, pues, ¿no? Lo calculo, lo determino. Perdón. Aló, buenos días. Sí, estoy en clases, por favor, a las 11:30. Ok, listo ya. Disculpe. Entonces, voy a hacer ese cálculo, pues, ¿no? Porque cuando hay frecuencia, acuérdense, ¿cómo se calcula la media? La sumatoria de... Aquí está, vamos a ver, ¿ya? Fíjense, esta es mi fórmula, ¿no? Ustedes saben que estas fórmulas lo hemos visto. Cuando es con frecuencias, tengo el promedio, aquí este promedio dice que sale de la suma de ¿qué? De la frecuencia absoluta por el dato. Dato 1 por su frecuencia, más dato 2 por su frecuencia, más dato 3 por su frecuencia, dato n por su frecuencia. Todo dividir, es sumatoria de todo esto, entre el número de datos. Pues necesito multiplicar esto, ¿no? El dato por su frecuencia. Por eso hago esta columna, dato por frecuencia. Entonces, ¿qué digo? 5 por 1, 5. ¿No? Digamos, 8 por 2, 16. Y así, ¿no? Pero voy a estar con mi calculadora, así no. Para eso ya tienes, pues, la función, ¿cierto? Entonces, ¿qué he hecho acá? He puesto, pues, ¿no? He puesto, digamos, vamos a borrar esto, ¿ya? Eso ustedes ya saben, lo borro todo. Entonces pongo aquí más, 5 por 1, enter, ya está. Y como ya está la fórmula y quiero las siguientes celdas, simplemente arrastro. Aquí, en esta esquinita hay un cuadrito, y ahí me posiciono con el cursor y va a aparecer un signo de más. Entonces, un aspa. Entonces, ¿qué hago? Arrastro pues hasta donde quiero, listo. Ya está. Pero la fórmula dice la sumatoria. Pues puedo hacer con autosuma, ¿no? Entonces, quiero sumar todos estos datos en esta celda. Utilizo autosuma y ya me salen los datos. Ahora sí puedo calcular el promedio, sí. Esta sumatoria entre el número de datos. A ver, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿cierto? Acá en mi celda de cálculo. Digo, más esto entre datos. ¿Cuánto me sale? 14,12. Entonces la media es 14,12. Ya ve, ya no hice, ojo, con la función promedio, ya no hice sumando todos estos datos y dividido entre 50. ¿Por qué? Porque yo no sabía, yo no tengo a la mano este cuadro. Me dieron una tabla de frecuencias. Entonces utilizo esa tabla de frecuencias para hallar el promedio
Multiplico el dato por su frecuencia y de esos productos hago la sumatoria. ¿Cuánto me sale? 706. Eso entre el número de datos. 14.2. Y la mediana, aquí como veo, en esta tabla de frecuencia, habíamos dicho que la mediana es el dato donde está, el dato del centro, donde divide los datos en igual número, izquierda a derecha. Entonces, ¿qué digo? Ah, pues 50. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es 50? La mitad, 25. 1 más 2, 3. Más 1, 4. Más 2, 6. Más 2, 8. Más 4, 12. Más 8, 20. Más 20 estamos buscando, no, estamos buscando el dato 20, a la mitad, ¿cierto? Entonces, 20 más 11, 31. Aquí está. ¿Y cuál es el dato? 14. Listo, 14. Se acabó la media. Y luego, ¿y cuál es la moda? La moda es el dato que más se repite, más fácil. 11 veces se repite 14 y es 14. O sea, de las dos formas, de tres formas estoy diciendo, ¿no? Sí, datos sin agrupar. ¿Ya? Con funciones, con la interpretación de la fórmula y con tabla de frecuencias. De las tres formas. ¿Ya? Eso con datos sin agrupar. Entonces ya tengo el resultado. Me dicen aquí, digamos, el ejercicio era así. En el ejercicio decía, determine usted, ¿cierto? Aquí dice, con el uso de la hoja de cálculo Excel determina la media, mediana y moda de datos sin agrupar. Y ya está, ya tengo los resultados. De tres maneras con hoja Excel. Ya está. Ustedes utilicen cualquiera. Para efectos de velocidad se utiliza función. Yo quiero el dato en este momento, pues más rápido que función ya no hay. Pues. Entonces utilizo las funciones, ¿no? En la hoja de cálculo. ¿Listo? Luego, también hemos visto los datos agrupados. ¿No? ¿Y cómo se hace con datos agrupados? Está fácil con datos sin agrupar, pero con datos agrupados, pues nos vamos a apoyar de Excel, pero tenemos que considerar las fórmulas. A ver un ejercicio, aquí está. Datos agrupados, tengo que determinar las clases, ¿recuerdan? O sea, tengo que determinar los intervalos. Utilizando esas mismas notas voy a decir de 0,5 a 0,8, de 0,9 a 12, de 13 a 16 y de 17 a 20. Ya estoy agrupando en intervalos, en clases. ¿Eh? Entonces, datos agrupados. ¿Cuándo se trabaja así, con datos agrupados? Cuando los datos son numerosos, digamos 500 datos, imagínense, voy a hacer 500 filas, ¿no? Mejor lo hago en 5, en 10 filas y ya está, pero para eso ya agrupo. Aquí voy a utilizar nada más 4 filas. ¿Recuerdan que hacíamos cuántos? Creo que 12 filas, algo así hicimos, ¿ok? En el anterior, cuando los datos no están agrupados. Entonces ahora vamos a agruparlo. ¿Qué dice el enunciado? Dice, se considera una muestra de 50 puntajes de examen final del curso de estadística, lo mismo, ¿cierto? Y pide, con el uso de la hoja de cálculo Excel, determinar media, mediana y moda. Pero dice, considerando las clases o intervalos propuestos. Entonces ya nos han propuesto ya las clases o intervalos. Entonces ya, vamos a empezar a trabajar con eso. Datos agrupados. Ya tengo planteado el ejercicio, así que me voy a una hoja Excel, a una hoja de cálculo. Entonces ya tengo la hoja de cálculo a la vista en la pantalla. Ustedes también tienen su hoja de cálculo. ¿Listo? Y vamos. Busco aquí mis datos agrupados. Entonces igual, fíjense, igual. Son mis 50 notas.
pero ya voy a utilizar 4 filas nada más. No voy a utilizar 3 filas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 filas no voy a utilizar. Voy a utilizar 4 nomás ya. ¿Por qué? Porque voy a agrupar esas notas, ¿no? Entonces, aquí están los datos agrupados en clases o intervalos. ¿Y cómo se calcula? ¿No? Entonces me dice, calcule la media, calcule la mediana y calcule la moda. Entonces, cuando son datos agrupados, ojo, la fórmula dice, fíjense, datos agrupados, la fórmula dice, el promedio, la media, es igual a un cociente, a una división de qué? Arriba, el producto, la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta de la clase. En el 2, marca de la clase 2, frecuencia absoluta de la clase 2. Hasta el último, marca de la clase n, frecuencia absoluta. Tengo que multiplicar y sumar esos productos. Ah, entonces necesito calcular la marca de clase, sí. ¿Y qué significa marca de clase? Que ya me olvidé, ¿cierto? La marca de clase es el punto medio de los datos de cada clase. Eso es marca de clase. A ver, hay alguien que le admitamos, ya listo. Ah, pues entonces tengo que calcular la marca de clase. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula? Límite inferior más límite superior entre 2. ¿Recuerdan? 5 más 8, 13. Entre 2, 6.5. 9 más 12, 31. Entre 2, 10.5. 13 más 9, 29. Entre 2, 14.5. Estas son las marcas de clase. ¿Para qué necesito? La fórmula me está diciendo. La marca de clase, de cada clase lo vas a multiplicar por su frecuencia y esos resultados lo vas a ir sumando. La suma lo vas a dividir entre el número de datos y ya tienes el promedio cuando tienes datos agrupados. Entonces hago mi tabla de frecuencias, ya he hecho, ¿no es cierto? Ya tengo la marca de clase. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer esa multiplicación, ¿no? Frecuencia por su marca. Y aquí he hecho ya la columna, ¿no? Yo quiero que ese resultado me salga en esta columna. Frecuencia por marca. Frecuencia absoluta por marca. ¿Por qué? Porque en la fórmula quieren que sume todo. Frecuencia por marca. Listo. Entonces, ya está fácil, ¿cierto? ¿Qué hago? Digamos, lo borro esto. Y digo, pues, más frecuencia por marca. Y como es repetitivo, arrastro la fórmula. Y como me dice que hay que sumar cada uno, tengo que sumar 19.5 más 94.5 más 321.5, etcétera. Entonces, a la mano tengo esta autosuma. Entonces ya me sale 709. Ah, pues ahora con datos agrupados ya puedo obtener el promedio. Dice el promedio es esa sumatoria entre, aquí dice, esa sumatoria entre el número de datos. Ah, pues entonces ya está. Ya hice, ¿cierto? Aquí en mi celda de pruebas voy a poner más esto, que es la sumatoria de frecuencia por marca entre el número de datos. Enter, y ya no me sale el 1412, recuerdo. Me va a salir 1418. ¿Por qué es diferente, cierto? Porque ya son datos agrupados. Hay espacio entre las clases. El límite superior de la clase 1 es 8, el límite inferior de la clase siguiente es 9. ¿Entre 8 y 9 hay espacio? Sí, hay 8.5. Ah, y no está, ¿qué está considerado? Pues está en el promedio nada más. Por eso es que el resultado con datos agrupados no va a salir exacto. Ustedes saben en estadísticas, en las encuestas, por ejemplo, ¿qué dicen las encuestas, no? La preferencia de voto para el candidato tal. Dice, digamos, 18%, pero dice margen de error
Más menos 5%. Ok. ¿Qué significa eso? Que ha trabajado con datos agrupados. Te está diciendo que este 1418 no es exacto. El exacto ya hemos visto que es 1412. Entonces, ¿qué voy a decir? Aquí hay, digamos, 0.06 de diferencia. Voy a decir, el promedio es 1418, margen de error más menos 0.06. Ya, esa es la particularidad de trabajar con datos agrupados. Ya no es exacto. Hay margen de error. Y eso también lo dijimos cuando hicimos esta revisión, ¿no? En la unidad 1. Listo, entonces que nos quedamos con 1418, sí, pues ya lo trasladamos aquí, 1418. Así que esto ya lo voy a borrar porque necesito ahí hacer otros cálculos. Ahora quiero calcular la mediana. Aquí está la fórmula de la mediana, fíjese. Para eso ya tengo mi fórmula al lado. Fórmula de mediana. Dice, mediana es igual al límite inferior más una división, ¿cierto? Entre arriba, el número de datos entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta de la clase. Todo eso multiplicado por el ancho de clase. Ah, tengo que hacer cálculos todavía, sí, pero es sencillo. Por concepto, nosotros sabemos que la mediana es el número que está a la mitad de los datos, ¿cierto? 50 entre 2, 25. Número par, entonces, es el promedio del dato 25 y el dato 26. Entonces necesito el 25, ¿cierto? Entonces, y además necesito este dato. Necesito la frecuencia absoluta acumulada. Fíjense, F mayúscula. No es esta F minúscula. Esta F minúscula es frecuencia absoluta, nada más de esa clase. Pero esta F mayúscula es la frecuencia absoluta, pero acumulada, es decir, sumada de las clases anteriores, incluida esa clase. Ah, pues entonces tengo que hacer mi cuadrito de frecuencias absolutas acumuladas. Entonces le sumo una columna más a mi tabla de frecuencias. Le sumo a una columna y esa columna se va a llamar frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿cómo resulta eso? Acumulo, pues sumo, ¿cierto? En la primera clase, ¿cuántos hay? Hay 3 datos. Entonces, hasta ahí se acumulan 3. En la segunda, ¿cuántas hay? Hay 9 datos. Entonces, 3 que tenía más 9, 12. ¿A cuántos se juntan hasta la tercera clase? 12 más los 27 de la tercera clase, ya sale 39. Y en la última, pues esos 39 más su frecuencia, 50. ¿Cuántos datos teníamos? 50. Ah, pues está bien entonces. Pero yo busco el dato 25. ¿Dónde está? Aquí, en este 39. En esta clase está. En esta clase de 13 a 16. Ahí está la mediana. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de esa clase? Es 13. El límite inferior de esta clase, donde presumo que está la mediana, el límite inferior es 13. Entonces, aquí dice límite inferior, pongo 13. Arriba, n entre 2, ¿cuánto es n? 50. Entre 2, 25. Ya, de hecho, le pongo 25. Ahora, dice la frecuencia menos la frecuencia acumulada anterior, por eso dice menos 1. He elegido esta clase y la anterior es esta. La frecuencia acumulada anterior es 12. Entonces aquí voy a poner menos 12. Esto dividido entre la frecuencia de la clase que he elegido, o sea, esta clase. ¿Cuál es su frecuencia? 27. Entonces lo voy a dividir entre 27. Y todo eso lo voy a multiplicar por el ancho de clase. ¿Cuál es el ancho de clase? El límite superior menos el límite inferior. ¿Qué ancho tiene cada intervalo, cada clase? En el primer caso, 8 menos 5, 3. 12 menos 9, 3. 16 menos 13, 3. 20 menos 17, 3. Ah, pues el ancho es 3. Entonces ya pues reemplazo en la fórmula, ¿cierto?
Entonces, ¿dónde quería eso? Aquí. Aquí, en esta celda. Y aquí pueden ver la barra de fórmula, ahí está. Ahí había dicho, límite inferior, había dicho 13. Más, dice la fórmula. Y hay una división. Así que como son varios cálculos, voy a abrir tantos paréntesis como cálculos necesito hacer. En este caso necesito hacer 3 cálculos y abro 3 paréntesis. Y ahí pongo arriba, ¿qué dice? El número de datos entre 2, 50 entre 2, 25. Puse 25. Luego, ¿qué dice? Menos. ¿Menos qué? La frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuánto era? 12. Menos 12. Y eso lo cierro en paréntesis. No, ya voy cerrando un paréntesis. Y eso va a ser dividido entre, aquí está un slash, dividido. ¿Entre cuánto? Dice la frecuencia de esa clase. ¿Cuánto? 27. Entonces, entre 27. Y como es otra operación, cierro con paréntesis esa operación. ¿Qué más dice la fórmula? Todo eso por el ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? 3. Entonces, por 3. Ahí termina así, cierro paréntesis. Entonces, ya pues, la hoja de cálculo hace el cálculo, ¿no? Entonces, me sale 14.444. ¿Por qué no es, si sabemos que la mediana es 14, exacto? Porque hemos trabajado con datos agrupados. Y en datos agrupados hay margen de error. Después, ¿qué más? Moda. Ah, pues ¿cómo es la fórmula de moda, cierto? Aquí está, la moda es igual al límite inferior más un cociente, una división. Arriba va la frecuencia acumulada de la clase donde creo que está la moda. La moda es la que más, el dato que más se repite. ¿Qué clase se repite más? Esta clase, 27 datos, 27 veces. Entonces, coincidentemente, ahí también está la moda, en esa clase, en ese intervalo. Puede ser que a veces aparezca aquí, o puede ser que aparezca acá, pero en este ejercicio nos apareció en el mismo intervalo donde encontramos la mediana. ¿Ya? Entonces, yo trabajo otra vez con este intervalo, con esta clase. Y cuando me dice límite inferior, ¿de dónde? De esa clase, 13. ¿Qué me dice? La frecuencia acumulada ¿de qué? De esa clase. ¿Cuánto es? 27. ¿Qué más me pide? La frecuencia acumulada anterior, menos 1, por eso dice, ¿no? Entonces 9, de la clase anterior. Eso lo divido entre ¿qué? Entre una suma. ¿De qué? Primero, la frecuencia de la clase donde está la moda, 27, menos la frecuencia de la clase anterior, 9. ¿Y eso qué? Suma, más. ¿Más qué? Una resta de qué? De la frecuencia de esa clase, 27, menos la frecuencia de la clase siguiente, dice frecuencia más 1 de la clase siguiente. Ah, pues es 11. ¿Y eso qué más? Lo multiplico. ¿Por qué? Por el ancho. Ya sabía que el ancho es 3. ¿Ya tengo los datos? Sí. ¿Ya puedo utilizar Excel? Sí. Entonces, ¿qué digo? Aquí está ya. Escribo todo esto, ¿no? Igual, aquí está en la barra de fórmulas, igual, la moda es igual a ¿qué? Dice límite inferior de esa clase donde deduzco que está la moda. 13, ¿cierto? Es el límite inferior. Más, voy a hacer varias operaciones. Voy a abrir 3 paréntesis. Arriba dice la frecuencia de la clase donde está la moda menos la frecuencia de la clase anterior, 27 menos 9. Pero acá ya no he puesto 27 menos 9, sino ya he señalado, ya he marcado la celda. Si ustedes ven la P6, ahí está 27. Si ustedes menos, ¿cierto? Menos
P5 es 9. Cierro ahí esa operación. Y la fórmula dice eso dividido entre, entonces un slash, entre. Hago otro cálculo, abro paréntesis. Son dos cálculos, dos paréntesis. ¿Listo? Dice primero, la frecuencia de la clase donde asumo que está la moda es P6, es decir, 27, menos la frecuencia de la clase anterior, es decir, 9, que está en la P5, menos P5. Cierro paréntesis. ¿Qué más dice? Más, listo. Otra operación, abro paréntesis. Dice la frecuencia de la clase, entonces otra vez P6. Menos frecuencia de la clase siguiente, dice. Ah, pues es 11. ¿Dónde está? En la P7. P7. Eso es todo. Sí, cierro la operación y cierro la suma, ¿no? Anterior. Listo. Dos operaciones. Y todo eso, ¿qué hago? Lo multiplico por el ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? 3. Por 3. Cierro esa multiplicación y como esto lo voy a sumar al límite inferior al 13, al primer número, entonces cierro esa otra operación. ¿Y cuánto me va a salir? Aquí me va a salir 14.58. Pero nosotros sabemos que la moda es 14. Sí, pues, pero ¿por qué salió 14.58? Porque estamos trabajando con datos agrupados. Entonces, ¿así sale con datos agrupados? Sí. Eso es lo que tengo que hacer. Ya no hay funciones para hacer datos agrupados, no. Tenemos que hacer artificios, o sea, utilizar la fórmula y más bien utilizar la hoja de cálculo para hacer esos cálculos. ¿Listo? Con una sola interpretación de la fórmula. Acuérdense que nosotros en la primera unidad hacíamos esto, hacíamos esta resta, digamos aquí, decíamos, a ver, frecuencia de la clase menos la frecuencia anterior, aparte otro cálculo aquí, otro cálculo, esos dos los sumaba. A la sumatoria, pues lo ponía como divisor a este, ¿no? Al dividendo. Ya tenía este dato, ¿ahora qué hago? Eso lo multiplico por el ancho, otra operación. Ahora, ¿qué hago a ese resultado? Le sumo el límite inferior de la clase donde está la moda. Esas operaciones hacía, varios cálculos. En cambio, aquí voy a hacer un solo cálculo, la interpretación de una sola fórmula. Es decir, esto nada más. Profesor, Sí, me perdí en lo que es el ancho de clase. No sé cómo lo ha sacado el ancho de clase. ya, Creo muy que es bien. 3, ¿no? Sí, Ya, profesor, en ese parte no. ya, perfecto. Preste atención, cuando es datos agrupados, para el promedio se necesita el ancho de clase. Porque eso lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Y la sumatoria de ese producto, eso lo vamos a dividir entre el número de datos. Por lo tanto, necesitamos el ancho de clase. ¿Y cómo se obtiene el ancho de clase? ¿Ok? Límite inferior más límite superior, aquí, 5, de la primera clase, ¿no? 5, límite inferior, más límite superior, 8. 5 más 8, 13. Entre 2, 6.5. O sea, la fórmula de la marca de clase es límite inferior más límite superior entre 2. Sí, profesor, pero yo me refería al resultado que sacó, creo que era 3, dijo. El ultimito lo que multiplicó en la fórmula por 3. ¿El 3 de dónde lo sacó? Eso es lo que no Ah, el entendía. O sea, ancho, perdón, estoy confundiendo, estoy viendo la marca, perdón. sí, El sí, ancho profesor. de clase, ya entendí, disculpe. El ancho es el límite superior menos el límite inferior, menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? 8 menos 5. ¿Cuánto es? 3. Ese es el ancho, sí, de esta clase. Y de esta clase tiene que ser igual o similar casi. Tiene que ser igual.
Entonces, ¿qué digo? 12 menos 9, 3. Ah, pues ya está confirmando, el ancho es 3. A ver, siguiente. 16 menos 13, 3. Finalmente, 20 menos 17, 3. Confirmado, el ancho de clase es 3. Sí, profesor, a eso me refería, gracias. Ya listo, ya, más bien, qué bueno que esté solucionada la duda. Ya está. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, una vez que ya lo vemos, esto, por ejemplo, esta hoja de cálculo, esta Excel que estoy usando, ya está en la plataforma. Ya, de ahí pueden bajarlo para revisarlo. La diapositiva, donde están los ejercicios, ahí también está en la plataforma. Así que lo bajan para revisar, para, digamos, precisar, para absolver las dudas. ¿Listo? Además, seguro que mañana, probablemente, a más tardar, en la plataforma ya va a estar la grabación de esta sesión, de esta clase. Entonces, se ayudan con ese material. Y para reforzar su aprendizaje, ¿ok? Para afianzar su aprendizaje, les he dejado también en la misma diapositiva estos ejercicios. Ya voy a compartir. Ya acabamos, pues, vean, acabamos de resolver este ejemplo, ¿no? Con datos agrupados, considerando estas clases propuestas. Acabamos de desarrollar este ejercicio. Ya, lo hemos hecho con una hoja de cálculo, no está aquí, ¿cierto? Pero esa hoja de cálculo ya está en la plataforma. Entonces, y si quiero practicar, pues por lo menos aquí tienes otro ejercicio. Entonces, ustedes van a calcular, no es tarea, ya no van a presentarlo todos. Es para su ejercicio, para su práctica. Pero para efectos de alcanzar puntos, vamos a hacer lo que hicimos hasta la clase anterior. Es decir, la clase siguiente, me dicen, digamos, alguien de ustedes, profesor, yo quiero solucionar esto, ¿cierto? Yo quiero participar. ¿Qué está pidiendo? El cálculo de la media, digamos, la media, la mediana y la moda. Ah, profesor, yo calculo la media. Listo. Comprobamos, ¿está bien? Su punto. Listo. Otro estudiante, profesor, yo quiero calcular la mediana. Ya lo calculé, voy a compartir mi pantalla, ¿cierto? Lo he hecho así y sale así. Listo, su punto. Otro, yo quiero calcular la moda, ya está. Entonces van a tener opción a participar. Entonces, ustedes resuélvanlo, prepárense y participan, obviamente, para sacar la máxima puntuación, ¿no? ¿Ok? Sin dudas, ¿cierto? Entonces, para eso es este ejercicio. Dice datos sin agrupar en primera instancia. Pero también quiero practicar los datos agrupados. Ah, pues entonces, vea la siguiente diapositiva y dice, ahora calcular, dice media, mediana y moda, pero con datos agrupados. Igual dice, ¿no? Consider media, mediana y moda considerando las clases o intervalos propuestos. Aquí estoy proponiendo estas clases o intervalos. ¿Pero de qué se trata ahora? ¿De notas? No. Ahora se trata, me inventé esto, ¿no? De edades de estudiantes de estadística. Bueno, supuse que alguien de ustedes tiene 15 años, ¿no? Y el mayor supuse también que pues, debe andar por los 22 de repente. Me estoy imaginando nada más, ¿no? No es verdad esto. ¿Listo? Entonces con esos datos trabajamos, pero considerando estas clases o estos intervalos. ¿Y cómo hago, profesor? Ya tienes el modelo, el ejercicio que hemos desarrollado y esa hoja Excel está en la plataforma. Y si todavía tengo dudas, tienes la clase grabada, la grabación de la clase. Y si todavía no entiendo, pues no hay problema, no te abandono, ¿cierto? Buscas en YouTube, ¿cierto? Tutoriales. Pero estar buscando
Bueno, por ahí les propongo esto, ¿no? En la misma diapositiva está. Para ver media, mediana, moda, etcétera. Perdón. Si con datos sin agrupar, pues hay una infinidad de tutoriales, ¿no? Entonces, el más breve es este, porque nosotros queremos rápidos. Y con datos agrupados, pues esta dirección de YouTube les sugiere. Entonces, tienen toda la semana y todo, por si acaso, dice el sílabo, les he mostrado a los que no han entrado a la hora, les he mostrado el sílabo, dice que el próximo viernes es 20, ¿qué es? Es 25, ¿cierto? Es feriado, o sea, no vamos a tener clases. Y al siguiente es 31, feriado, perdón, primero es feriado. ¿Y cuándo tenemos clases? Al próximo año. Profesor, Sí, ¿podría dejar una tarea más de lo que es de datos no agrupados para practicar? Porque agrupados están ya. Otro par, ¿ya? Otro par con datos agrupados y datos sin agrupar. Ya, lo voy a subir ya como tarea, pero obviamente no lo van a devolver, no voy a poner para subir, solo para que ustedes practiquen más. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, entonces ya pues, qué exactos somos, ¿no? Ahí justo se acabó el tiempo. ¿Qué me queda? Como nos vamos a ver todavía al próximo año, ¿cierto? Yo quiero aprovechar estos segundos para desearles pues que pasen una bonita Navidad, supongo que va a ser una diferente a todas las anteriores. La idea es estar en casa todos, estar bien. Las noticias dicen que las proyecciones de una segunda oleada están próximas, así que les sugiero que se cuiden mucho, cuiden a su familia, a sus relacionados, no se expongan mucho, aprovechen el tiempo para evaluar cómo les fue este año de mucho aprendizaje, ¿cierto? Y planifiquen para el próximo año que sea mejor. Que les vaya bien, que pasen una bonita fiesta de Navidad con su familia, con sus amigos, perdón, solamente con su familia, ¿cierto? La familia más próxima. ¿Listo? Que les vaya bien, yo espero encontrarme con ustedes virtualmente la siguiente clase que va a ser el próximo año. ¿Ok? Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos ustedes. Igualmente, profesor. Muchas gracias, José Manuel. Gracias. Bueno, profesor, le habla el Melvías y igualmente y agradecerle también por el aprendizaje brindado a nosotros. También quisiera desearle un feliz Navidad y pues un próspero año nuevo, ¿verdad? Y pues esperemos que al año siguiente nos vaya un poco mejor, ¿no? Como este año y pues ojalá poco a poco se vaya normalizando toda esta pandemia que nos ha causado muchos terribles casos en todo el año siguiente. Nada, profesor, gracias por sus enfoque en nuestro aprendizaje, nada más. Muchas gracias, profesor. Las gracias a ti, Elmer. Muchas gracias. Y gracias a todos los que me están escribiendo por el chat. Gracias a todos. ¿Ok? Entonces nos contactamos a la siguiente clase. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, Elmer. Gracias.